necesitas, la solución, llegando a tu casa, a tu oficina, a tu ciudad, a tu país, al mundo. Jesús, su salvación, la verdad que te hace libre. Estamos escuchando hermosas alabanzas de un grupo musical de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, del barrio Mutis. Hermosas alabanzas. El Señor Jesucristo bendiga este ministerio musical, a todos los varones y varonas que quieren glorificar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Mis manos levantadas, vivo por ti, tu gracia ha sido dada, te quiero sentir en este momento, Cristo voy a... Le doy la bienvenida a todos los que están llegando al canal del Face, Jesús Medina Mariño. Hermana Claudia, bienvenida. Hermana Esperanza. Familia Rueda Rey, bienvenidos. Olguita, bienvenida. Bendiciones para usted y su hermosa familia en Caicedonia Valle. Pastor Gabriel Subi, bienvenido, varón de Dios. Pedro Toledo, bienvenido a un programa más de Radio Bajo la Unción 89.6 FM
transmitiendo desde Colombia para el mundo entero. Y confiado en él voy a esperar. Tu gloria es eterna. Hermana Elizabeth Olvera, bienvenida a un programa más. Gracias por su compañía. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Ven, Señor Jesús, dice tu iglesia, porque anhelamos verte siempre por la eternidad. Saludamos a todos los directores de Radio Bajo la Unción en Santa Marta, en Viterbo Caldas, en La Dalia, Nicaragua, Centroamérica. Las pruebas que en Dios vivimos solo forjaban nuestra herencia. Esperamos con fe y paciencia esa promesa que está cerca. Pasará el dolor y la tristeza. Jesucristo viene por su iglesia. Tu gloria es eterna, también tu santidad. Bendiciones para todos los oyentes de Radio Bajo la Unción Florencia, Caquetá. Y verdad, ven Señor Jesús, dice tu iglesia, porque anhelamos verte siempre por la eternidad. Tu gloria es eterna, también tu santidad. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Mine Vázquez, bienvenida. El Señor Jesucristo la bendiga. Darío Figueredo, bienvenido, varón de Dios. Gloria Mosquera, bienvenida. Anhelamos verte siempre. Les bendigo a todos ustedes, a sus seres queridos, su trabajo, su vida espiritual, material. Los bendigo a todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Por la Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Emisora Bajo la Unción está invitándolos a nuestro programa Manantial de Vida, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Somos tu grupo radial cristiano. Estaremos en vivo por nuestros canales de Face, J. Hernán Medina Mariño y Jesús Medina Mariño. Invite a tus contactos y comparta este hermoso evangelio de salvación. Tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. A partir de este momento empieza tu programa Manantiales de Vida. El cáncer de seno cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades. En Colombia, aproximadamente el 1.5% de las mujeres que no presentan síntomas tienen una lesión sospechosa en la mamografía. Aunque es más frecuente en mujeres mayores de 40 años, la enfermedad se puede presentar a cualquier edad. Sé consciente de los factores de riesgo como antecedentes familiares, factores genéticos, antecedentes personales o tratamientos con radiación. La detección temprana puede salvar tu vida. Hazte el autoexamen y asiste por lo menos a un chequeo médico anual. Porque un padre, ¿Un hijo? Un esposo te necesita.
Jesús, el amigo. Bendito y maravilloso eres tú, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Me ha redimido. Te doy toda la honra y la gloria, porque eres el único Dios que te la mereces. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas y a mí me ataron. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos diste a más de 8.000 millones de seres humanos en el mundo entero. Eres el único Dios con la capacidad, con el poder suficiente de darle vida a todos los seres humanos. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y tienes el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, para realizar un programa más de Manantial de Vida. Seas tú limpiando mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, mi corazón. Cualquier pecado que tenga, Señor, pido perdón públicamente y quítalo, Padre Celestial, para que no haya ningún impedimento de poder predicar tu palabra con libertad. Pido en mis maldades, sin quien me ayudara. Gracias porque hoy nos diste la vida, el alimento, la salud, el vestir. Guardaste nuestra salida y nuestra entrada. Pues solo tú Eres el único Dios que lo que prometes lo cumples. canta mi alma. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Limpia mis labios, Señor Jesús. Limpia mis labios en este momento, que no tenga este siervo tuyo ningún impedimento para que tu palabra llegue donde tiene que llegar, comenzando por este servidor. Rompe corazones de piedra, de mármol, de diamante y conviértelos en corazones de carne. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Bienvenidos todos a un programa más de Manantial de Vida. Los saluda su amigo y hermano Jesús Hernán Medina desde la 89.6 FM. Transmitimos desde la ciudad bonita, la ciudad más linda de Colombia y del mundo entero. Saludo a todos los oyentes de Radio Bajo la Unción en Santa Marta y a su director, nuestro hermano Jorge Causil. Saludo con mucho cariño a todos los oyentes de Radio Bajo la Unción Viterbo Caldas y a su director, nuestro hermano Rubén Darío Marín Salinas. Saludo a todos los oyentes de Radio Bajo la Unción La Dalia, Nicaragua, y a su director, nuestro pastor, el hermano José Enrique. Bendiciones para todos. Saludo a todos los oyentes de Radio Bajo la Unción Florencia, Caquetá, y a su director, nuestro hermano Dewis. Bendiciones a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando en nuestra página web www.radiobajolaunción.com, a todos los que nos están escuchando por la app, la Play Store de Radio Bajo la Unción. También los bendigo absolutamente a todos. Vamos a felicitar a todos los que están cumpliendo años en el día de hoy. Espero, estimado amigo, amiga, usted que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, y si está cumpliendo años y me está escuchando o me irá a escuchar algún día,
porque esto queda grabado en YouTube y en Face. Espero que le dé gracias al Señor Jesucristo por la vida que le ha dado y que termine su onomástico con sus seres queridos, con los únicos que el día de mañana que usted esté botado en una cama, los únicos le llevarán un vaso de agua. Amigos no hay. Estimado amigo, amiga que me escucha, amigos no hay. El único amigo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. No hay más. Y su familia. De pronto esos seres que usted trata mal, que usted insulta, que usted golpea, esos son los seres que el día de mañana le llevarán un vaso de agua. Y a todos los hermanos y hermanas que están cumpliendo años, el Señor Jesucristo les bendiga. Desde su emisora Radio Bajo la Unción, un feliz cumpleaños. Porque eres parte importante de nuestra emisora, que el Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! Pachito Rada canta en su emisora Radio Bajo la Unción. ¡Feliz cumpleaños! Hoy que cumples años en el Señor, que Dios te multiplique mucho más. Hoy que cumples años en el Señor, que Dios te multiplique mucho más. Que te colme de felicidad, hermano, por tener la salvación. Que te colme de felicidad, hermano, por tener la salvación. Mientras le des honores al Señor, la paz ahí en tu casa reinará. Dios querido hermano, por los muchos años que has vivido. Que te bendiga Dios querido hermano, por los muchos años que has vivido. Dios bendiga a tu esposa y a tus hijos y te ayude para que sigas prosperando. Los que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna a tus hijos que acá en la tierra lo esperan. Aleluya. De la iglesia, recibe bendiciones del Señor, recibe bendiciones de la iglesia. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Que nunca se desvíe tu corazón, que te guarde el Señor en tu firmeza. Que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición. Él ha prometido vida eterna a sus hijos que acá en la tierra lo esperan. ¡Feliz cumpleaños, mi gente linda! Tu mejor compañía. Emisora Bajo la Unción.
8:13 de la noche. 8:13 de la noche en su emisora radio Bajo la Unción 89.6 FM. Señor Jesús, pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor, para que tu palabra llegue. Límpialos, purifícame, Señor. Quita todo pecado, Señor, que haya cometido el día de hoy, porque mi pecado siempre está delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Segunda parte de 3 del tema el arrebatamiento de la iglesia. Terminamos, y usted lo puede corroborar en el video del día de ayer, en 3 puntos de referencia que marcan estar atentos y velando para no ser sorprendidos. Mateo 24, 32, 44 dice: de la higuera aprendé la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En esta parte de la enseñanza, la advertencia proferida como respuesta a la pregunta hecha por los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entraña 2 momentos históricos: señales y cumplimientos proféticos de tiempos. Segunda parte: las señales antes del fin, como eventos en la tierra, los cielos, y cumplimientos proféticos, como la predicación del evangelio en todo el mundo y la abominación desoladora. Advertencias de tiempos proféticos, como la parábola de la higuera, y tiempos aciagos, como los de Noé. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El escritor insiste en todas estas advertencias y señales. Una situación que no debe ser subestimada ni debe restársele importancia. Del día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es una alerta a todos aquellos que imaginan o pronostican fechas del advenimiento del Señor Jesucristo. Otro punto de referencia, de alerta, se encuentra en la inquietud que presentaba la iglesia en Tesalónica y que cobra vigencia en estos días, donde vemos muchas señales cumplidas. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y sabemos que quien lo detiene es el Espíritu Santo en su iglesia. Estimados oyentes, las dos cartas destinadas a los creyentes de Tesalónica se ocupan de problemas locales. Como se recordará, los amigos del apóstol lo llevaron a Berea para ponerle a salvo del ataque de los judíos religiosos de Tesalónica. Y cuando estos llegaron a Berea, lo condujeron hasta Atenas, donde esperó a Timoteo y a Silas. La reunión se realizó, pero no pasó mucho tiempo antes que el apóstol los enviara de regreso a Macedonia para averiguar cuál era el estado en que se encontraban las iglesias fundadas en su primer viaje misionero. Mientras Timoteo se dirigía a Tesalónica, Silas se encaminó a Filipos. En la segunda carta a los tesalonicenses se menciona a los creyentes como sometidos a persecución. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Una circunstancia que en la primera carta ya es citada como algo que sucedió anteriormente, seguramente después de su fundación. Primera a los Tesalonicenses 1:6 y capítulo 2:14. Las noticias que Timoteo trajo a Pablo sobre la marcha de la iglesia en Tesalónica le produjeron una enorme alegría, aunque también le obligaron a responder a algunas cuestiones de carácter doctrinal que los conversos le habían planteado a Timoteo. Esa respuesta sería precisamente la misiva que aparece en nuestras Biblias como la primera carta a los tesalonicenses. A esas alturas resultaba obvio que los fieles de Tesalónica se habían comportado de una manera tal que se habían convertido en un ejemplo para los creyentes de Macedonia y Acaya. Primera a los Tesalonicenses 1:7. La persecución ya concluida no había limitado en absoluto su entusiasmo. Los análisis de las 2 epístolas nos proporcionan datos muy interesantes acerca de las vivencias de una comunidad cristiana de reciente fundación que se hallaba inserta en un medio pagano y que sufría las presiones, incluso la persecución de judíos y gentiles. Sin embargo, a pesar de ese panorama, lo cierto es que Pablo y sus colaboradores podían felicitarlos porque vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda en medio de vosotros. De tal manera que nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que sufrís. Segunda a los Tesalonicenses 1:3-4. Los tesalonicenses podían descansar además
en el hecho que Dios ejecutaría su juicio sobre el mundo. Un juicio que sería justo y que estaría vinculado a la presencia en la venida del Mesías, el Señor Jesús. Porque para Dios resulta justo pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois objeto de tribulación, proporcionaros reposo a nuestro lado. Cuando se manifieste Jesús el Señor desde el cielo junto a los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús el Mesías, los cuales serán castigados con eterna perdición, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ha admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda a los Tesalonicenses 1, 6, 10. El retrato que emerge de estos versículos de Pablo resulta muy iluminador. La comunidad de Tesalónica era objeto de persecución, pero a pesar de su juventud no se había dejado doblegar. A decir verdad, se habían convertido en un verdadero ejemplo en Macedonia y Grecia. Y no solo por su valor, sino también por la forma en que la fe y el amor la caracterizaban. Una parte considerable de la fuerza espiritual que animaba a aquellos jóvenes creyentes era la fe en que el Señor Jesús, el Mesías, volvería para establecer su reino. Cuando eso sucediera, los que se habían negado a recibirlo y los perseguidores de la iglesia serían castigados con la perdición eterna, mientras que sus fieles recibirían una recompensa que resultaba incluso imposible imaginar. No sorprende, por lo tanto, que en medio de esa tensión de saber sobre las cosas finales de la devenida de Cristo, del ser humano y el universo, y estando sometidos a presiones externas, algunos de los cristianos tesalonicenses se hubieran entregado a especulaciones sobre la fecha y la venida de Cristo. Al respecto, la advertencia de Pablo no puede ser más clara. Sin embargo, os rogamos, hermanos, que en lo que se refiere a la venida del Señor Jesús, el Mesías, y a nuestra reunión con Él, no os dejéis conmover fácilmente, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda a los Tesalonicenses 2, 1, 2. El apóstol Pablo podía comprender perfectamente el entusiasmo de saber las cosas que sucederían al fin de los tiempos de los tesalonicenses, pero deseaba dejar establecido con claridad que bajo ningún concepto debían permitir que una falsa predicación, un falso espíritu de profecía o alguna especulación por escrito, como si fuera una recomendación o advertencia apostólica, circulara en las iglesias. Es decir, una carta falsa que pretendiera venir de él o de sus colaboradores les arrastrará a creer que la segunda venida del Señor Jesús sería ya, estaría muy cerca. Las razones para declarar esas advertencias las expresa el apóstol Pablo de la siguiente manera:
Sin embargo, os rogamos, hermanos, que en lo que se refiere a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y a nuestra reunión con Él, no os dejéis conmover fácilmente, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mía. Se encontraban ligadas al hecho que la venida de Cristo y nuestra reunión con Él en el aire sería precedida por una serie de acontecimientos que no se habían cumplido y desde luego no habían tenido lugar y se estimaban bien lejos. Según de Tesalonicenses 2:3-12 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estimados oyentes, como indica Pablo, los tesalonicenses sabían de sobra, porque él se los había enseñado, que la venida de Cristo y nuestra reunión con Él había de ser precedida por la apostasía y por la aparición de un personaje misterioso, el hombre de pecado, y que sería retenida su manifestación por el poder de Dios. Lamentablemente, nosotros no disponemos de más de datos o puntos adicionales y tal vez cruciales que el apóstol haya proporcionado a sus conversos en sus enseñanzas. No podemos suponer que el hombre de pecado sería una manifestación colosal de maldad previa a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Y es obvio que ya estaba actuando. ¿Cómo? A través del misterio de la iniquidad, hechos de males, perversiones, desafueros, impiedades, injusticias reservados para suceder. Hechos 20, 27, 32 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Perdón. Porque yo sé que después de mi partida,
Entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuándo? En la época de Pablo, siglo I. Sin embargo, a pesar de esos datos, nos resulta posible dilucidar en este texto que se hace referencia a un individuo, se implica una institución y se descubre una falsa doctrina. E históricamente han abundado las más diversas interpretaciones al respecto, pero las más adecuadas son el hombre de pecado, el hijo de perdición, individuo perverso, se hace pasar por Dios, sistema religioso que acepta la divinidad hecha hombre, se sienta en el templo de Dios. Ningún hombre puede sentarse en un trono o lugar y proclamarse divino. Tampoco es difícil saber que impide su manifestación. Ese es el Espíritu Santo en la iglesia. En cualquiera de los casos, lo esencial para Pablo era que la conclusión de ese enfrentamiento final entre la iniquidad y el bien acabaría en la clara victoria del Mesías sobre el hijo de pecado, el hijo de perdición. Los últimos versículos de esta epístola nos muestran que el apóstol tenía una personalidad poco dada a la especulación teológica. Por el contrario, la vertiente práctica que le lleva a exhortar a los creyentes para que se comporten de manera digna del Evangelio aparece aquí con un tono enérgico, especial. Al parecer, algunos tesalonicenses habían decidido, con buena fe o con descaro, no es fácil saberlo, que la proximidad de la venida del Señor Jesús les permitía dejar de trabajar. El Señor ya viene, ¿para qué trabajamos? Para Pablo, semejante conducta resultaba intolerable, y tanto él como sus colaboradores habían dado un ejemplo bien nítido de cómo había que comportarse. Además, os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que os apartéis de todo hermano que anduviere de manera desordenada y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos de forma desordenada entre vosotros, ni comimos de balde el pan que perteneciera a alguien, sino que trabajamos ardua y fatigosamente, de noche y de día, para no ser una carga para ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros un ejemplo de cómo podáis imitar. Porque incluso cuando estábamos con vosotros, os ordenamos que, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque hemos oído que algunos de vosotros andan de manera desordenada, no trabajando en nada, salvo en meterse en la vida de los demás. A esos les mandamos y rogamos por nuestro Señor, el Mesías Jesús, que trabajando sosegadamente se ganen el pan.
Segunda a los Tesalonicenses 3:11, perdón. Segunda a los Tesalonicenses 3:11. Estimados oyentes, resulta obvio que Pablo no estaba dispuesto a tolerar que hubiera nadie que viviera de los demás, arrimado, apelando al entusiasmo religioso. El Señor ya viene, el Señor ya viene, ya no trabajemos, ¿para qué trabajamos? Sin embargo, tampoco deseaba que el temor a ser víctimas de los aprovechados retrajera a los tesalonicenses de hacer el bien. Por el contrario, tras las severas palabras que acabamos de reproducir, el apóstol insiste en que no deben cansarse de hacer el bien. Segunda a los Tesalonicenses 3:13. Aún más, aquel que no se portaba de manera adecuada debía ser señalado para que se avergonzara. La finalidad de ese comportamiento no debía ser nunca ubicarlo entre los enemigos del evangelio, sino la de suministrarle la amonestación propia de un hermano, la disciplina o corrección, segunda a los Tesalonicenses 3:14-15. La carta concluía finalmente con un deseo de paz para todos los creyentes de Tesalónica y con un dato curioso, el que Pablo marcaba sus cartas con un signo que dejaba de manifiesto que eran cartas verdaderas de él y no una falsificación. Tesalonicenses 3:17. El hecho que tan solo unos textos antes, segunda a los Tesalonicenses 2:15, se refiere también a cartas que pretendían ser suyas, pero que no habían sido escritas por él, nos obliga a pensar que algún enemigo suyo o aprovechados que deseaban valerse de su autoridad estaban recurriendo a la innoble práctica malhechora de hacer circular cartas falsas. El apóstol no estaba dispuesto a consentir esa conducta y aparte de que sus cartas eran siempre entregadas por un portador de confianza, en ese caso Timoteo, llevaban una señal que las autenticaba. Segunda a los Tesalonicenses 3:17. Al parecer Timoteo entregó la carta a los tesalonicenses y, ya de regreso en Corinto, informó a Pablo que seguían existiendo algunas cuestiones inquietantes relacionadas con los que habían muerto en Cristo y la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, que resultaba indispensable aclararles. De ese deseo surgió precisamente las siguientes misivas de Pablo a los tesalonicenses, las que aparecen en el Nuevo Testamento como primera y segunda carta. Pablo, que firma la carta junto a Silvano y a Timoteo, volvió a manifestar la satisfacción que sentía por la iglesia establecida en Tesalónica. Desde muchos puntos de vista, los tesalonicenses eran creyentes ejemplares y no resultaba extraño que su fama se hubiera extendido por Macedonia y Acaya. En buena medida, ese comportamiento arrancaba de la propia conducta de Pablo y sus colaboradores, que habían trabajado día y noche para no ser gravosos a nadie mientras predicaban el evangelio. Ese comportamiento ejemplar debía ser manifiesto en todas las facetas de la vida. Además, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que fuisteis enseñados por nosotros sobre cómo os conviene andar y agradar a Dios, así continuéis creciendo, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos
por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno abuse ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, porque no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santificación. Primera a los Tesalonicenses 4:1-7. Es precisamente al llegar a este punto, porque el Señor es vengador de todo esto, cuando Pablo aborda un tema que, por lo visto, ya con anterioridad, debía causar una especial inquietud a los tesalonicenses: la santificación. De ahí depende la relación entre esta y el de los que ya habían muerto con la segunda venida del Mesías. ¿Sería superior la situación de aquellos que todavía estuvieran vivos cuando el Mesías se manifestara de nuevo? ¿Existía esperanza para los muertos en Cristo o no tenían ninguna? ¿Cómo sería la segunda venida del Señor Jesús para aquellos que partieron para estar con Cristo y los que estaban vivos en ese momento? ¿De qué manera tendría lugar la unión con Él cuando regresara? Estimados oyentes, preguntas como estas o similares habían sido planteadas por los tesalonicenses a Pablo, y ahora el apóstol las respondía. Tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia respecto a los que están muertos, ni que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que murieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto como palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, juntamente a ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Sin embargo, por lo que se refiere a los tiempos y a las ocasiones, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón por la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá una destrucción repentina, como los dolores que asaltan a la mujer preñada, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino más bien velemos y mantengámonos serenos, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se embriagan. Por el contrario, nosotros, que somos del día,
Mantengámonos serenos, vestidos con la coraza de la fe y del amor y con el yelmo de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios a la ira, sino a alcanzar la salvación gracias a nuestro Señor Jesús, el Mesías, cual murió por nosotros, para que lo mismo que si velamos o que si dormimos, vivamos con Él. Primera a los Tesalonicenses 4, 13, 17. El pasaje de Pablo ha dado desde mediados del siglo XIX lugar a interpretaciones un tanto confusas sobre la segunda venida del Señor Jesús y la realización del arrebatamiento de los creyentes previo a la misma. El tema resulta tan sugestivo que incluso ha generado en los últimos años varias series de libros que abordan el tema de los finales de los tiempos y de películas fantasiosas especulativas derivadas de las múltiples interpretaciones. Sin embargo, por atractivo que pueda parecer ese planteamiento de un arrebatamiento de la iglesia a mitad o finales de la gran tribulación, hay que señalar que poco o nada tiene que ver con lo que señala Pablo en sus cartas primera y segunda a los tesalonicenses. El apóstol no conoce nada similar a un arrebatamiento que es efectuado como prueba para los creyentes en medio o al final de la tribulación. Más bien, nuestra reunión con Él en los aires tiene que ver con la transformación de los santos muertos y vivos en un abrir y cerrar de ojos, para ser salvos de la ira que vendrá. Y un tiempo después sucederá la venida del Señor por segunda vez, sin relación con el pecado. Y al mismo tiempo, la resurrección de los muertos de la antigüedad, los buenos que saldrán a vida en la primera resurrección. Lo que dice de manera clara el apóstol a los gentiles, en fe y verdad, es que el Señor Jesús volverá, y cuando vuelva, los creyentes serán arrebatados para estar con Él, y así estar siempre con Él. Obviamente, acontecimiento tan trascendental provocaba en los tesalonicenses, y lo sigue haciendo en personas de todo tipo, preguntas sobre cuándo sucedería. En siglos anteriores y nuestro tiempo, indoctos e inconstantes han torcido las escrituras concediendo fechas y tiempo de la venida de Cristo. Pero en tiempos de la iglesia a los tesalonicenses, hacia el 48 y 52 después de Cristo, cuando cuestionaban o se preguntaban acerca de los sucesos que antecedían a su venida y nuestra reunión con Él, contaban con un buen número de escritos inspirados por hombres de Dios, pero no se había complementado el canon del Nuevo Testamento. Faltaban las cartas de Pedro, algunas otras de Pablo, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, la carta de Judas y el libro de Revelación o Apocalipsis. De ahí que era aventurado por los creyentes especular sobre los sucesos y señales, debiendo atenerse a los principales puntos que concedía el apóstol Pablo. No ignorar las cosas, no entristecerse como los demás que no tienen esperanza. Primera a los Tesalonicenses 1, 13, 18. Dios no nos ha puesto para ira. Primera a los Tesalonicenses 5, 9. No dejarse mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Nadie os engañe en ninguna manera, en el sentido que el Señor está cerca. Segunda a los Tesalonicenses 2, 3, 4.
Pablo ya indicó en la segunda carta dirigida a los tesalonicenses que no vendrá sin que venga antes la apostasía y después surgirá la aparición del hombre de pecado. Ahora añade que será en una época en que los hombres hablarán de paz y seguridad sin percatarse de que va a caer sobre ellos una destrucción repentina. Con estos datos fácilmente extrapolables a cualquier época, no resulta extraño que la segunda venida del Mesías vaya a sorprender a los habitantes del mundo. Podría suceder lo mismo con los creyentes, pero no debe ser así y no debe serlo, no porque posean un calendario de los acontecimientos inmediatamente anteriores a la segunda venida del Mesías, sino porque por definición debemos estar alerta para no vernos sorprendidos. Los últimos versículos de la carta los dedica el apóstol siempre pragmático a recordar algunos conceptos elementales que, en apariencia, no tienen que ver con el tema de la segunda venida. Los hermanos deben reconocer a los que se esfuerzan en la obra del Señor, ocuparse de todos los hermanos con paciencia, seguir siempre el bien para con todos, estar siempre alegres, orar sin cesar, dando gracias a Dios por todo, no apagar el espíritu ni menospreciar las profecías y, un consejo verdaderamente luminoso, examinarlo todo, pero quedarse en solo con lo bueno. Y precisamente en ese momento, Pablo retoma la cuestión del regreso del Señor Jesús. Los creyentes deben comportarse de esa manera y el mismo Dios de paz os santificará completamente y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Versículo 22. Precisamente al llegar a ese punto, el apóstol formula una promesa de la que pende todo lo anterior. Todo lo anterior. Fiel es el que os llama y lo hará. Versículo 24. Durante siglos, la creencia en la segunda venida del Mesías ha ocasionado muchos trastornos, distracciones, especulaciones, divagaciones e incluso conductas inmorales. Nada de ello puede retrotraerse a la enseñanza o a la conducta de un Pablo que aceptaba todos los aspectos escatológicos derivados de las Escrituras. Venida del Mesías, consumación de su reino, juicio final, resurrección, reunión con él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que enfatizaba, como anteriormente lo había hecho los profetas de Israel, el Señor Jesús y los judeocristianos, los aspectos prácticos de ese cambio que iba a experimentar todo el cosmos. No había que pensar en cómo y cuándo vendría el Mesías, sino comportarse en igual que si ahora mismo estuviera a punto de llegar, y que eso no implicaba una pizca de pasividad, se podía ver en la incansable actividad del apóstol. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Jesús, el amigo de mi alma, me ha redimido. Bendito y maravilloso eres tú, Señor Jesús. Gracias, mi Padre eterno, por darme permiso de haber compartido esta segunda parte del arrebatamiento de la iglesia, Señor. Danos cada día más
entendimiento, sabiduría para comprender tu palabra. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Bendito por los siglos de los siglos.